Vamos a conversar sobre la reforma previsional con la ministra del Trabajo, Janet Jara. Ministra, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a usted, Mónica, por la entrevista. Ministra, ¿qué le pareció que no llegara la oposición a esta mesa, que era un comienzo de trabajo técnico para la reforma previsional en otro ámbito, en el ámbito más bien del Parlamento? ¿Y qué le parece que la oposición esté planeando su contrapropuesta? Bueno, en primer lugar quisiera partir valorando la presencia de quienes sí asistieron a la constitución del comité de expertos que busca llegar a un buen acuerdo en materia de reforma previsional y señalar que además del oficialismo llegaron también diputados de la Democracia Cristiana, del Partido de la Gente, de la bancada independiente social cristiana, así como también algunos diputados que señalaron que venían a hacerlo a título personal, como el mismo diputado Eduardo Durán, que perteneciendo al sector Chile Vamos señaló que lo hacía en atención cierto a su carácter de representante de la ciudadanía e integrante de la Comisión Trabajo y Previsión Social. Sin duda habría sido una muy buena instancia en la cual los diputados, los parlamentarios de Chile Vamos también pudieran habernos hecho llegar sus propuestas, pero entendemos que están en un proceso de elaboración distinto y en los próximos días nos van a hacer llegar su documento con las consideraciones que este debate va a tener que tener necesariamente a la vista, ¿no? Considerando que necesitamos una amplitud de votación que nos permita que la reforma de las pensiones se haga realidad, Mónica. ¿Y no le preocupa en ese sentido? Usted misma lo dice, necesitan por un sentido de realidad votos con los cuales no cuentan en el Parlamento, no solo de la oposición entendida como Chile Vamos, Republicanos, Partido de la Gente, DC, sino también de parte de esa izquierda que, por ejemplo, no estuvo para la votación de la reforma tributaria, o también de algunos partidos que pueden haber quedado resentidos con el cambio de gabinete. ¿Le preocupa que incluso dentro del oficialismo estos resentimientos por el cambio de gabinete pongan en duda votaciones en el Parlamento? Bueno, Mónica, en ese sentido quisiera señalar que más allá de los últimos resultados que obtuvimos en reforma tributaria, hemos llevado adelante un esfuerzo tanto en el proyecto de reforma tributaria como en el de 40 horas y en reforma previsional por hacer acuerdos que sean amplios que nos permitan viabilizar esta iniciativa. Sin duda, a veces hay posiciones que complican que uno pueda seguir avanzando, que fue lo que nos pasó la semana pasada con reforma tributaria y que nos obliga, ¿cierto?, a revisar más alternativas de caminos para seguir. Pero en la reforma previsional, aun cuando existan momentáneamente tensiones políticas, si hay algo de lo que no hemos podido convencer quienes estamos en este debate por largo tiempo, es que hay dentro de quienes estamos en el sistema político una concordancia en torno a la necesidad de poder sacar una reforma adelante. Ahora tendremos que tener todos los que estamos ahí la flexibilidad necesaria para poner los acentos y el acuerdo en los temas principales de un nuevo sistema de pensiones. Hay mucho espacio siempre para estar en desacuerdo. Lo central es que tenemos que estar de acuerdo en lo que genere el cambio efectivo. Pero es urgente entonces recomponer relaciones también al interior de algunos partidos oficialistas como el Partido Radical o el Liberal, que pueden haber quedado resentidos y han quedado después del cambio de gabinete. ¿Sería importante y urgente recomponer esas relaciones? Siempre es bueno que la coalición y la alianza de gobierno mantenga sus buenas relaciones, por cierto, también por un tema de gobernabilidad y también de base de apoyo del propio gobierno, y en esa tarea estamos abocados porque nuestros colegas del Partido Radical, del Partido Liberal, forman parte importante de esta alianza de gobierno, así que seguramente se van a ir despejando los temas que quedaron con cierta tensión de los días previos y con el tiempo también que nos permita ir aclarando también ciertas situaciones que se pudieran haber producido. ¿Es viable la reforma previsional sin una reforma tributaria? Se complejiza, Mónica, porque efectivamente la reforma previsional tenía un componente muy relevante, o tiene un componente muy relevante, más bien dicho, en torno al aumento de la pensión garantizada universal y a 250.000 pesos, y además su efectiva universalización, ¿no? Porque todavía hay personas mayores que están fuera de ella, como así también sectores que debieron haber quedado dentro, pero que estaban excluidos por tratarse de beneficiarios de leyes reparatorias, con quienes tenemos un compromiso también a nombre del gobierno del presidente Boric para integrarlos. La reforma previsional, como ustedes la habían planteado, no es posible tal cual sin una reforma tributaria. O sea, el aumento de la PGU en particular no es posible sin la reforma tributaria, y así lo hemos dicho desde que la reforma tributaria incluso se empezó a discutir. Es sumamente relevante ser responsable fiscalmente en esto, porque los compromisos que se adquieren con los pensionados en la PGU
son compromisos y pasivos que el Estado contrae de largo plazo, más allá de un gobierno. Entonces uno no puede señalar que podría ocupar determinados recursos y el próximo año qué haría si no tiene los recursos para aquello. Ministra, eso es un dato de realidad concreto. ¿Ha habido cambio de interlocutores en el Parlamento desde la oposición, cambio en las jefaturas de bancada? ¿Usted siente que o prevé que se puede endurecer el tono de la oposición? Yo creo que, como señalaba, hay momentos de tensiones políticas, pero realmente considero que profundizando el diálogo político, que es lo que nos ha encomendado el presidente, vamos a lograr construir acuerdos y puentes, Mónica. El tema de las pensiones es un tema demasiado importante para el país. Yo sé que no usted para el gobierno, confía... y en el concepto país también está la oposición. Yo sé que usted confían en eso y van a trabajar en eso, me imagino, pero mi pregunta es, ¿cómo evalúa a su interlocutor? ¿Cree que con estos cambios de interlocuciones puede ser una oposición con un tono más duro? Los últimos días habían dado señales un poco de endurecimiento, ¿no? Para nosotros ha sido complejo que hoy día no llegaran al comité técnico de pensiones, precisamente porque entendíamos que esa era la propuesta o la necesidad que la misma oposición había expresado. Pero también, Mónica, y para ser bien sincera, creo que es súper importante que la oposición también tenga el espacio razonable para que pueda hacernos llegar sus propuestas. Sí. Y en ese contexto entiendo que están acelerando dicha tramitación y la van a hacer llegar dentro de una semana, por lo menos lo que nos han comunicado, y esperamos poder viabilizar el diálogo por el mismo comité técnico que hemos constituido hoy día, donde están, por cierto, permanentemente invitados los representantes de la oposición. ¿Necesita la venia de los empresarios la reforma previsional? La reforma previsional se construyó con un modelo en el cual la opinión de los empleadores, en este caso los empresarios como los trabajadores, ya ha sido considerada, porque me gustaría recordar que para presentar la reforma previsional construimos un diálogo regional tripartito, de acuerdo a los modelos de la OIT y con el acompañamiento además de organismos internacionales que hicieron la asistencia técnica, en la cual tanto los trabajadores a través de la CUT como los empresarios a través de la CPC hicieron llegar su opinión. Por cierto, de aquello salieron elementos en los cuales podemos tener puntos de acuerdo y puntos en los cuales tenemos diferencia, digamos, pero el trabajo lo hemos hecho previamente. Hoy día el debate está centrado en el Parlamento y es muy importante que en esa deliberación democrática no se pierda de vista el horizonte. Sí, pero por favor. Debo entender que los empresarios están de acuerdo con la reforma previsional como ustedes la están planteando. Claramente los mismos empresarios son quienes pueden responder a aquella pregunta. Lo que yo le puedo señalar es el proceso que llevamos adelante, donde en algunas cosas, por cierto, podemos tener ciertos acuerdos y en las otras diferencias, y lo mismo nos ocurre con los representantes de los trabajadores. Esto es parte de la democracia y parte de los debates que el país tiene que acostumbrarse a dar, ¿no? Pero la definición de los contenidos que van a convertirse en el proyecto de reforma, en el proyecto de ley propiamente tal de reforma a las pensiones, van a salir del debate democrático que se dé en las instancias del Parlamento, claramente. O sea, no tienen poder de veto los empresarios en ese sentido. Nosotros creemos que aquí hay muchas voces que tienen que ser importantes, por cierto, también la de los empleadores y los trabajadores, como les señalaba, y también de distintos expertos que hemos estado atendiendo tanto en el trabajo prelegislativo como también dentro de la misma Comisión Trabajo y Previsión Social. Aquí se da un proceso largo para llegar al momento en el cual se presentó el 7 de noviembre el proyecto de reforma a las pensiones. Hicimos todo un trabajo previo en todo el país, en cada una de las regiones, pero además en mesas técnicas en las cuales se escucha a universidades, a centros de estudio, a expertos, además de recoger la experiencia de los proyectos de reforma a las pensiones del expresidente Piñera y la expresidenta Bachelet y de las comisiones de expertos, la comisión Marcel, la comisión Bravo. Entonces hay varios elementos que uno podría decir que hay ciertas concordancias y otros los cuales no terminamos de ponernos de acuerdo, pero lo cierto es que también sabemos que tenemos que hacerlo. Eso es un dato realidad bien concreto, porque la ciudadanía nos está mirando y espera soluciones. Ministra, decía Lautaro Carmona del Partido Comunista que en el programa de gobierno nada está escrito en piedra y que, se lo decía Matilde Burgos más temprano aquí en CNN Chile, y que en el fondo la realidad también obliga a hacer modificaciones. Entonces yo quería, aplicando ese principio, si es que usted lo comparte, que nada está escrito en piedra, si es que hay posibilidad de flexibilidad respecto del destino de ese 6% que parece ser la piedra de tope con la oposición.
Bueno, nosotros lo hemos señalado reiteradamente, aquí no hay líneas rojas en la discusión, no hay vetos, no hay temas que estén excluidos, lo que sí es que hay un objetivo, que es subir pensiones. Y lo señalo, Mónica, porque en la perspectiva de que los expertos que hoy día concurrieron a la constitución de la mesa técnica, así como los expertos previsionales que se lleguen con posterioridad al debate, por parte de Chile Vamos en particular, van a poder hacer todas las propuestas que parezcan pertinentes, siempre que nos parece razonable, se suban las pensiones en el mismo monto que el gobierno ha propuesto o más. Tenemos, por eso señalado, o sea, de todo el debate que se da respecto de la institucionalidad, de la propiedad de los fondos, de heredabilidad, temas que no son la centralidad del debate en la seguridad social, no hay que perder la perspectiva para qué estamos haciendo la reforma. Y la reforma la estamos haciendo para subir pensiones, así que en tanto las propuestas suban lo mismo o más, el proyecto de reforma a las pensiones, estamos claramente disponibles para conversar. Y para entender, la única línea roja sería que las pensiones subieran a lo menos en lo que el gobierno estima que con su proyecto subirían. Esa sería la línea roja. Sí. Si es que se le da otro destino al 6%, ¿pueden subir las pensiones en el mismo monto que ustedes plantean? Porque de eso se puede desprender si el cambiar el destino del 6% es una línea roja o no. Bueno, nosotros estamos esperando las propuestas que nos pueda hacer llegar la oposición, las vamos a analizar en su mérito, también estudiarla con todas las técnicas actuariales, los métodos de sustentabilidad de los fondos hacia el futuro también, para contraer compromisos como sociedad que sean responsables y sostenibles en el tiempo, pero sin duda lo que tenemos claro, y le hemos expuesto también muy claramente a la Cámara de Diputados, que si alguien piensa que esto se va a solucionar llevando todo el 6% a capitalización individual, eso va a postergar el aumento de pensiones por 40 años. O sea, 100% ahora, del si hay 6% otras fórmulas que a la capitalización, oposición... sí, o sea, 100% del 6% a capitalización individual, no. O sea, eso no está dentro de lo que ustedes posterga el aumento, no, eso... eso no están dispuestos a cederlo. No está, básicamente por los resultados, Mónica, porque como el sistema se basa en el ahorro privado, eso significa que las generaciones que están jubiladas, el 1.400.000 jubilados que hoy día hay en Chile, más las generaciones que se jubilen en las próximas décadas, no alcanzan a acumular suficiente para tener un aumento sustantivo. Esa sí sería una línea roja, no todo el 100% adicional del 6% en el fondo que fuera a capitalización individual. Eso no sería para ustedes factible, entiendo bien para... No es factible porque no da los... Sí, claro que entiende bien y no es factible porque evidentemente no hay que perder la perspectiva de para qué estamos haciendo la reforma. Ahora, si hay otras propuestas, nosotros estamos disponibles para escucharlas, pero aquí no hay que perder la perspectiva de que tenemos que hacernos cargo al menos de 3 elementos, Mónica. En primer lugar, del 1.400.000 jubilados que ya hay, porque efectivamente ellos no pueden ser dejados en el sacrificio, ¿no? Pagaron toda la transición del sistema de caja al sistema de FP, también en la década del 80, el 90, también con sus impuestos. Por otro lado, el sistema tiene que permitir a las décadas que vienen de jubilados, a las generaciones que vienen, las próximas décadas, más bien dicho, que también puedan tener un aumento sustantivo que sea proporcional al esfuerzo de cotización que hicieron. Y en tercer lugar, Mónica, si me disculpa solo para terminar, es que la reforma de las pensiones tiene que eliminar los sesgos de género que han existido, porque no puede seguir siendo un castigo para las mujeres el hecho de que vivan más, no puede ser un castigo para las mujeres el hecho de que se dedican a los cuidados y todo lo que sabemos que ha ocurrido, ¿no? Durante tanto tiempo. Entonces, con esos elementos, yo creo que estamos disponibles para hacer todas las conversaciones que sean necesarias. Se nos acabó el tiempo, así que brevemente, a ver si me alcanza a contestar 2 cosas breves. Lo primero, ¿el 1 de mayo va a haber proyecto 40 horas? Esperamos que así sea, Mónica. Mañana y el miércoles vamos a verlo en la Comisión de Hacienda del Senado. Los comités ya tomaron acuerdo para verlo el próximo martes en la sala del Senado, donde esperamos que pase bastante rápidamente y con mucha aprobación, porque hemos construido un buen acuerdo. De ahí tiene que volver a la Cámara, pero también estamos trabajando con parlamentarios de oficialismo y oposición para estar para el 1 de mayo. Y para cerrar, ¿usted es de las personas que creen que si no hay reforma tributaria, si no resulta la reforma de pensiones, el malestar social puede incrementarse, que eso es algo que está latente? Yo soy de las personas que cree que como gobierno tenemos que hacer todos los esfuerzos para que las reformas resulten y que sin duda en nuestro país hay dolores y deudas sociales que no pueden seguir postergadas. Ministra, muchísimas gracias por acompañarnos en CNN Prime. Que tenga muy buenas noches. Muchísimas gracias a usted, Mónica.
Buenas noches.